Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándolos con inmenso placer. Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales. Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación. Y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a esta post Semana Santa calurosa. ¿Cómo los trató los días mayores, niños? Hola, buenos días. Bueno, mira, unos días de descanso, unos merecidos días de descanso. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo. No fallamos ni una semana, ni una semana. Lo bueno es que siempre hay conversaciones agradables, interesantes y la pasamos muy bien. Sí, qué bueno que descansaste, Susi, que aprovechaste a tu nieta, me imagino. Qué felicidad tan grande. Ujú. Nietos. Sí, nietos, exacto. Bueno, los días mayores estuvieron muy calurosos, eso sí, y en Caracas fuertes y sin playa, que es lo terrible, pero bien, bien. Muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes y muy entusiasmado con la conversación de hoy que vamos a tener hoy. Vamos a ver. Vale, mis días santos, ¿cómo se llaman? Santos, mayores, Semana Mayores lo Mayor. llamó Bueno, fueron menores y non santos. Y bueno, nada, esperemos que nuestra mañana sea, como siempre, muy animada y llena de hallazgos y descubrimientos en torno a un tema extraño que quizás nos va a provocar reflexiones muy particulares, que es que nos vamos a mover entre lo óptico y lo áptico y vamos a ver qué es ese movimiento. Pues sí, muy contentos de recibir esta mañana a Enrique Larrañaga, arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar, con una maestría en diseño ambiental por la Universidad de Yale. Enrique se ha destacado como profesor en diferentes universidades como la Universidad Simón Bolívar, la José María Vargas, la Central de Venezuela, la Universidad de Buenos Aires, la de Siracusa en Nueva York y la de Miami en Florida. Enrique Larrañaga fue director fundador del Centro de Estudios de la Ciudad, Arquitectura y Diseño Carlos Raúl Villanueva, de la Asociación Civil Gente de la Cultura y de la Asociación Civil Gente que Construye. Profesor y conferencista en distintas instituciones del mundo, Enrique es también autor de varios libros de ensayos, y su trabajo profesional con Vilma Obadía Benatar ha sido exhibido, galardonado y publicado dentro y fuera de Venezuela. En el año 2012 obtuvo el premio Carlos Raúl Villanueva en el Colegio de Arquitectos de Venezuela como reconocimiento a su trayectoria profesional. Muy contentos esta mañana de recibir a Enrique Larrañaga en Un Minuto con las Artes. Bienvenido. Muy contento yo de estar con todos ustedes y con quienes nos oyen. Bueno, encantada yo también. Bueno, inicio la sesión de conversación, de preguntas y bueno, y veremos qué tal nos va. Yo tengo una duda, quisiera partir de esa duda para luego entrar a una segunda pregunta que me interesa mucho. Y esa duda consiste en la diferencia entre diseño ambiental y diseño urbano. ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo es otro? Infiero en uno que interviene la ecología o interviene la naturaleza, mientras que en el otro no sé si es la manera de consolidar o conformar o diseñar la ciudad. Esa sería mi primera inquietud. La segunda, ya después aclarado esa primera duda, es sobre la arquitectura de museos. Yo trabajé toda mi vida en museos y soy una asidua visitante de museos en donde yo esté. Y hay una tendencia que cada vez me fascina más de integrar el medio ambiente a los edificios, a las construcciones de los museos. Yo en estos momentos estoy en Francia y pienso, por ejemplo, en los casos de la Fundación Louis Vuitton, que integra con sus múltiples espacios la luz, pero hay un museo en particular en Marsella
que a mí me impactó, que es el MUSEM, el Museo de las Civilizaciones Mediterráneas. Son 2 cubos cuadrados. El envoltorio, vamos a decirlo así, de esos cubos parece un encaje. El museo entra al mar y nosotros, a medida que vamos por las rampas, vemos el mar, vemos el puerto, sentimos el aire, sentimos el salitre, sentimos el olor a mar. Y claro, luego está la parte interna del museo. O sea, una cosa es ese aspecto externo que involucra el ambiente con la construcción y luego la parte interna del museo, que es la que se debe encargar en conservar el patrimonio, exhibirlo y conservarlo. Bueno, yo quería un poco conocer la reflexión también sobre esto, pensando en el diseño ambiental, si es que no estoy equivocada en hacer esa relación. Bueno, por ahí Bueno, voy. estupendas reflexiones. Me quedo con la tarea de averiguarme más o algo sobre ese museo en Marsella, que no he visto ninguna imagen y suena estupendo, ¿no? Sobre lo de diseño ambiental y diseño urbano. Yo creo que uno tiene derecho legítimo a sospechar de toda definición que conlleva un adjetivo, porque eso quiere decir que el nombre no era suficiente y entonces hubo como que alinearlo con alguna otra cosa. Yo me imagino que tú preguntas esto de la diferencia entre diseño ambiental, porque ese es el nombre de la maestría que yo tomé en Yale, eh, diseño ambiental, environmental design, y voy a explicar un poco de dónde viene ese nombre. Y preguntas sobre diseño urbano, porque esa es el área donde más fuertemente nos dedicamos Vilma Obadía, mi socia integral, fallecida ya hace casi un año, y yo. Y te voy a echar un poquito el cuento de cada cosa. Diseño ambiental era el nombre de una maestría en la Universidad de Yale que se creó cuando Charles Moore, un arquitecto estadounidense del siglo XX, muy creativo, muy diverso, muy difícil de clasificar, de meter en una sola etiqueta, era decano. Y él creó fundamentalmente, y él tenía los estudios de arquitectura, la maestría de arquitectura. Y él creó esta maestría de diseño ambiental como una opción para meter todas las otras cosas que están metidas, están vinculadas con el área del diseño de los ambientes que habitamos y que no necesariamente son específicamente arquitectónicos. Y entonces creó un programa cuya definición es no tener ninguna definición. El programa no existe. Los estudiantes hacen una propuesta de investigación y son aceptados en función de la coherencia de la propuesta que hagan y de la capacidad que la universidad sienta que tiene para ayudarte en esa investigación que estás proponiendo. Así que diseño ambiental se planteó como unos paréntesis muy distanciados, donde cupiera prácticamente todo. Claro, eso visto en 2025, con toda la conciencia que afortunadamente se ha ido ganando sobre la importancia de la sostenibilidad del medio ambiente, la responsabilidad ecológica, es muy difícil no escuchar en la palabra ambiental todas esas otras reflexiones sobre la conservación del ambiente. Y diseño urbano es un término que apareció, yo diría que en el último cuarto del siglo XX, cuando se fue identificando por el trabajo de una cantidad de gente muy importante internacionalmente, que la arquitectura parecía restringirse
al diseño de edificaciones y había otra disciplina consolidada, respetada, reconocida, que era el urbanismo, que cada vez más se estaba yendo hacia la parte de planificación, números, saber, oye, si yo meto tanta gente voy a necesitar tanta electricidad, tanta agua, y se estaba quedando un vacío en el medio grandísimo, que es que la ciudad está hecha por edificios, pero no por edificios aislados, sino por el concierto que arman esos edificios, las relaciones. Y eso no necesariamente se planifica. Eso tiene un componente de diseño porque tiene un componente de estético, ético, de coherencia, de consistencia, que es lo que hace, por ejemplo, que todo el mundo diga París es la ciudad más bella del mundo. Bueno, porque fundamentalmente tiene una consistencia entre sus edificios aislados que crean una categoría que es mayor, más amplia que la de la arquitectura y que no necesariamente se puede describir con índices, tiene que ver más con valores. Y entonces apareció este adjetivo. Bueno, tenemos que hablar del diseño, pero en lo urbano, que era el diseño urbano, es el diseño urbano. Y eso se fue demostrando tan importante y tan válido que hoy en día las ha habido incluso en nuestro país, maestrías de diseño urbano. Cuando yo hice mi maestría, eso no se llevaba. Comenzaba a ver algunas cosas en Harvard, pero no era un término muy utilizado, digamos. Así que a lo mejor, bueno, de eso seguramente ahondaremos un poco más después. Eh, a lo mejor esta cosa de estar apoyado en dos disciplinas que hoy en día se van reconociendo como tales, pero que nacieron con la muletilla de un adjetivo, pues define buena parte de lo que yo creo sobre el saber, que no entra en, nunca en monosílabos y ni siquiera en palabras estancas, sino que necesariamente crea tramas e interdependencia. Y eso lo crea lo ambiental y la necesidad de diseñarlo, y lo crea lo urbano y la posibilidad de diseñarlo. Claro, De y modo eso, que son términos, perdón, Rafael. no, 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 veo que son términos bastante recientes en el fondo, claro. o distinciones bastante recientes. No, di tú, Rafael. No, eso me invitaba a pensar, más bien a invitar a Enrique a que pensara con nosotros qué vínculo tiene con eso que él acaba de decir, lo que se conoce también como arquitectura paisajística. ¿Qué relación tiene el diseño urbano, el diseño ambiental y lo que uno conoce, por ejemplo, del trabajo de Burle Marx y otros arquitectos paisajistas? Bueno, fíjate, afortunadamente el conocimiento es dinámico y se van creando permanentemente capas, como decía Susana, estos términos que son en realidad bastante recientes, ya empiezan a estar consolidados y casi comienzan a estar sustituidos. La arquitectura paisajista o la arquitectura del paisaje, en efecto, uno, y tenemos la inmensa fortuna además de tener, de poder visitar un ejemplo paradigmático, yo creo que único en el mundo, que es el Parque del Este, con el trabajo de Burle Marx. Uno piensa que es eso, que arquitectura paisajística es como hacer jardines y en una escala un poco mayor hacer parques urbanos. Bueno, hoy en día existe otra disciplina que yo podría decir que está en formación,
pero va estando bastante consolidada, que es el paisajismo territorial, que es cómo se estructuran los territorios en términos de paisaje. Uno lo experimenta, aunque eso no haya sido conscientemente asumido, pero ir, por ejemplo, de Caracas a Valencia, eso es una experiencia visual extraordinaria. La autopista construye un paisaje. Sin ponerme maniqueo, cuando uno sube de Caracas hacia Los Teques, uno podría decir que la vialidad destruye el paisaje. Eh, bueno, pero eso lo que quiere decir es que ahí hay un campo que se nos había pasado por alto o a lo mejor no se percibía con la misma intensidad cuando uno iba en mula que cuando uno va en carro, que para que los carros puedan circular hay que construir puentes y hacer túneles, y todo eso son construcciones que se suman al paisaje o momentos fantásticos de percepción del paisaje, eso de meterse en un hueco, en un túnel y ¡fum! Salir. Bueno, lo que pasa en el Boquerón 2 bajando hacia La Guaira, ¿no? Que uno va dando vueltas entre montañas y tal, y sales del Boquerón 2 y te descubren el mar. Eso es una experiencia fantástica. Bueno, eso está siendo reconocido como un campo de trabajo que merece dedicación. Y eso se está llamando paisajismo territorial. Fíjate que ahí ya hablan de territorios, no hablan de lo urbano, hablan de una extensión mucho más amplia. Es que iba a decir yo, porque soy viejo, y entonces estaba operando con sistema operativo antiguo, te iba a decir que el territorio era indefinido, pero el territorio no es indefinido. Y ese es el trabajo del paisajismo territorial, hacerlo perceptible, que es en última instancia definirlo, ¿no? Definir incluso aquello que debe quedar indefinido, los paisajes abiertos, lo que queda a la distancia, lo que apenas tú vas a intuir. Y ahí, adelantándome un poquito a lo áptico, eh, todas esas otras emociones que no son únicamente visuales, que son olores que te pueden venir cuando tú llegas a los valles de Aragua y de repente sientes que todo huele a caña y no hace falta, si tú te estabas echando una cabezadita, te das cuenta que llegaste a los valles de Aragua por el olor a caña o el sonido que te puede traer el mar o la angustia en un momento dado que te puede crear el sonido de brisas muy intensas, casi temporales. Bueno, esos son elementos que con conocimiento se pueden diseñar, como se diseña la banda sonora de una película, donde tú vas a ir estructurando cuándo y cómo van a ir apareciendo determinadas sugerencias que te van a estructurar la experiencia. Así que bueno, afortunadamente el conocimiento es muy dinámico y cada vez más, porque además las fronteras entre las disciplinas son cada vez más indefinidas y los Claro. campos empiezan a sumarse. Y entonces uno hablaba, tú sabes, como jurando que estaba descubriendo el agua tibia, de los equipos interdisciplinarios.
Bueno, en este momento son transdisciplinarios, porque las disciplinas no coexisten tangencialmente, sino interactúan. Y eso exige también estar dispuesto a, a aceptar, entender, manejar todas las ambigüedades que resultan de esas interrelaciones. Y más ambiguo que la ciudad o el territorio, difícil Sí, conseguir alguna creación humana más ambigua, ¿no? claro. Claro. Me gustaría poner solamente una puntita aprovechándome de tu transdisciplinariedad, porque mientras hablabas de esa nueva concepción del paisajismo territorial y de la idea misma de paisaje, me acordé de una reflexión de el poeta cubano José Lezama Lima, que él decía que el paisaje no es lo que vemos, es decir, no es la naturaleza tal como la vemos, sino que el paisaje es el producto de una creación que tiene que ver con un punto de vista que no es solamente objetivo, sino simbólico, afectivo, y que el paisaje se construye como un fenómeno cultural y no como un fenómeno científico que está allí dado de antemano. O sea, el paisaje no está allí, nosotros lo construimos. Y creo que lo explicaste muy bien, que un recorrido determinado de un espacio natural puede producir diferentes paisajes, dependiendo de cómo se trazan los recorridos, ¿no? Y eso lo decía un poeta, es decir, que las alianzas entre las perspectivas del arquitecto o del diseñador o del paisajista también lo veía un poco el poeta. Claro, absolutamente. Hay un ejemplo muy claro para que lo podamos entender todos. Cuando uno está de viaje o cuando te estás pasando el fin de semana en la playa, te fuiste para Margarita, lo que sea, de repente tú te detienes y agarras el teléfono y tomas una foto. ¿Qué sucedió ahí que no estaba sucediendo 5 pasos antes y no esperaste a caminar 5 pasos más? Ahí sucede una confluencia de emociones que están evidentemente en lo que tú estás viendo, pero están en lo que tú estás viendo. O sea, es la resonancia que hay entre eso que está afuera y todo lo que tú cargas adentro, que tú lo cargas en ese momento y todos los momentos que precedieron a ese y que te hacen sentir que hay sintonía o no hay sintonía. Y entonces tú dices, este momentico, este instante, yo lo quiero preservar. Y entonces tú le dices a la persona querida con la que tú andas, ponte ahí. No, no, pero más a la derecha. Ponte como más a la derecha, como tú no quieres que tape otra cosa, tú quieres que esté la imagen de esa persona para recordar ese momento que compartieron. Pero tú no quieres que la imagen de esa persona tape lo que a ti te hizo tilín. Y eso es, a mí me parece muy emocionante. Entender que ese mundo que creemos que está fuera, en realidad está fuera para revolver el mundo que tenemos dentro. Y Claro, que el mundo nace de la interacción entre eso que está fuera y lo que llevamos adentro, como individuos, Sí, sí, como pareja, como sociedades, porque eso también va creando como distintas capas, ¿no? claro. Sí, y yo quería bu- un po- como para apuntar un poco eso, para, para, para empujar un poco también hacia la arquitectura. Tú lo que estás explicando, por supuesto, que nos abre toda la perspectiva sobre la labor que tú haces o lo que tú planteas de la integración humana con el paisaje urbano
el paisaje ciudadano, por decirlo mejor, que implica el pasaje ambiental, que implica el concreto o lo que sea que se va a usar como material. Y ahí vamos a un sitio que me parece interesante para hablar de la ciudad. Las ciudades está compuesta por todos los que habitamos en la ciudad. Caracas, por ejemplo. Todos estamos en Caracas, todos formamos parte de Caracas. A mí me gusta más, yo qué sé, el árbol, las acacias que se ve anaranjada frente a la bola de Soto ahí en la avenida Autopista, y me encanta ver los dos anaranjados en el mismo momento. Y no sé, hay como pedacitos que nos encantan, pero igualmente hay cierto desorden en las ciudades. ¿Cómo evitar esos desorden o esos desbarajustes, ¿no? De eso se trata un poco la arquitectura contemporánea, o es imposible eliminar esos desbarajustes ciudadanos en una ciudad como Caracas, por ejemplo. Digo yo, no sé, es una pregunta, te la hago como una pregunta porque adora uno la ciudad de Caracas y la luz de Caracas y qué fabulosa la ciudad de Caracas, pero apenas llueve, uno se esconde porque uno no sabe qué hacer con ese torrente de agua cuando cae encima. ¿Qué hago yo que soy peatón caminando por Caracas cuando me cae ese torrente encima? O sea, no puedo caminar más. No sé, hay como cosas así que hago yo con esta ciudad aquí. Eso no hay manera de acomodar eso, pregunto, yo no sé. Bueno, Te lo dejo suelto ahí, porque lo humano también entra a formar parte de las perspectivas que claro, están hasta ubicando. claro. Y Es los humanos que como sociedad, quiero por decir. eso es que yo agradezco mucho que tú comenzaste tu pregunta, comentario, reflexión, hablando del ambiente ciudadano, porque estrictamente uno ha podido decir el ambiente citadino, pero eso es así como neutro, ¿no? Como aséptico. Cuando tú dices ciudadano, involucra gente, y la gente es imperfecta, gracias a Dios, y yo creo que las ciudades son inevitable y yo diría que deseablemente imperfectas. Si todo fuera perfecto, sería aburridísimo. Y esa pimientica de encontrar una cosa que tú dices, ¿y esto qué hace aquí? Creo que te pone a ti también otra vez en esa relación con el entorno que tú estás habitando, que te cuestiona, porque eso que te incomoda, que tú sientes que está como fuera de lugar, muy posiblemente lo esté, objetivamente hablando. Pero a lo mejor también hay algo de o sea, lo que causa la falta de sintonía puede estar muchas veces en ti. Y eso creo que es bueno cuestionárselo. O sea, cuando uno dice, qué cosa tan fea. Bueno, espérate un momentico. Este, ¿Será que eso es objetivamente feo? ¿O soy yo que estoy dejando de apreciar o de percibir algo en este entorno, una cualidad que yo no estoy viendo? Y eso me lleva a dos cosas. Primero, cuando tú decías que yo estaba hablando de una escala urbana, de las emociones a una escala urbana, es verdad. Pero entonces inmediatamente pensé, ya que Susana habló de toda su relación vital con los museos, la maravilla que es entrar al Museo de Bellas Artes, que es un edificio bien poquita cosa, vamos a estar claros. Tú lo ves desde fuera y es una cosita ahí con unas pretensiones neoclásicas y tal, pero poquita cosa. Y traspasas la puerta y llegas a ese patio
y te caes de rodillas. O sea, un patio que no es ni grande y un patio que algún día lo podemos hacer a lo mejor una visita en conjunto o de repente se animan y hasta hacemos un programa ahí. Es un patio que arquitectónicamente está todo lleno de defectos. La próxima vez que ustedes vayan para allá, vean, por ejemplo, las cornisas. Y las cornisas no tienen continuidad. Llegan a un punto y se terminan o brincan. Eso es muy incorrecto. Eso no se hace. Bueno, ahí hay una cantidad de cuentos. Aparentemente sobre ese edificio nunca hubo planos. Villanueva lo trazó con un bastón sobre la tierra porque le habían puesto tanta velocidad para que terminara ese edificio en un tiempo imposible que él no podía perder tiempo haciendo plano. Y entonces lo dibujó sobre la tierra y se iba haciendo un poco con la máxima del filósofo Eudomar, como vaya viniendo, ¿no? Lo cual además era muy Villanueva, porque incluso La sentada. en, en un lugar tan perfecto como la Plaza Cubierta, hay una cantidad de cosas que, bueno, a lo mejor es por mera defensa propia. Yo creo que ningún ser humano es capaz de concebir eso en su totalidad. Allá hay mucho de accidente afortunado, bueno, evidentemente una sensibilidad extraordinaria, muy cultivada, muy bien entonada, eh, que es capaz de hacer cosas que no se deberían hacer y que una vez que uno las ve, puedes disfrutar como maravillosas. Y eso me lleva al otro punto. En eso yo soy muy radical. Es muy usual oír entre los caraqueños: Caracas es un desastre, esta ciudad no tiene remedio, esto no lo entiende nadie, esto se hizo a los trancazos, esto no tiene ninguna planificación. Eso daría para todo otro programa. Todo lo que uno se queja más fuertemente de Caracas es producto de una planificación errada, pero planificada. El hecho de que Caracas esté cortada por autopistas, de que sea tan difícil de circular peatonalmente, eso es producto de una planificación. Eso no es que alguien amaneció un día y dijo: lánzate con la autopista, lánzate una por allá y otra por el otro lado, no sé qué. No, no, había un plan de llenar la ciudad de autopistas. Hubo un plan de un personaje neoyorquino que destrozó una cantidad de cosas en Manhattan y lo trajeron para acá. Y el tipo hizo un plan para meter autopistas por todos lados. Hubo una que no la terminaron, pero uno puede ver los restos arqueológicos. Cuando uno va llegando a la CanTV, si uno viene en dirección hacia el centro, que puedes cruzar hacia los museos y tal, hay un puente que es como una especie de autopistus interruptus que llega a la Cámara de Comercio. Bueno, porque ese puente era el inicio de una autopista que iba a seguir para conectarse con la avenida Sucre. En el trayecto, esa autopista tenía que tumbar algunas cositas, como por ejemplo la catedral, ¿no? Pero bueno, eran cosas menores, ¿no? Afortunadamente alguien paró esa atrocidad, pero esa atrocidad fue planificada. Habiendo dicho esto, hay una cosa que no fue planificada por el ser humano, fue planificada por la naturaleza, que es que Caracas tiene dentro de su, para mí, muy sabroso desorden, un orden extraordinariamente regular, que es el orden que imponen las quebradas. Las quebradas bajan del Ávila y están entre sí casi a la misma distancia. Y las quebradas, que eran un accidente natural inevitable,
eran la frontera natural entre las distintas haciendas. Cuando cultivar caña y café y todo eso ya no es tan rentable en un país petrolero que está recibiendo ese realero, y los propietarios de haciendas empiezan a desarrollar sus haciendas como urbanizaciones, eso hace que prácticamente todas las urbanizaciones tengan el mismo tamaño entre sí. Pero como las desarrollan los propietarios de las haciendas, a uno le gustaba París y entonces hizo Altamira. A otro le gustaba Los Ángeles y hizo Los Palos Grandes. A otro le gustaba la campiña inglesa y hizo la Florida. Otro quería jugar golf y montó el country. ¡Qué maravilla! Nosotros tenemos una ciudad llena de ciudades. Uno, en un día, por ejemplo, estos días de Semana Santa son propios para vivir la experiencia. Si uno agarra el carro y sale de La Pastora y va por ahí, por los caminos verdes del norte, hasta el Marqués, en un ratico atraviesa como 20 ciudades distintas. Las atraviesa dificultosamente porque como el foco de la planificación se fue a las autopistas, estas haciendas que se urbanizaron, ninguno se quería conectar con el vecino al lado. Si llevo toda la vida peleándome con ese tipo que me zumba el bagazo acá y no sé qué, yo con ese hombre no quiero volver a hablar. Entonces no se pusieron de acuerdo y no hay conexión franca entre las urbanizaciones. Pasa muchas veces que uno está al final de una calle en la Castellana y ve la calle en el country al otro lado de la quebrada, pero no puede pasar. Y entonces tienes que bajar hasta la Miranda y volver a subir. No, y Claro, eso pasa. te crea congestión, etcétera. Pero si uno cambia el foco y dice, esta no es una ciudad caótica, esta es una ciudad múltiple, no es una ciudad desordenada, esta es una ciudad fragmentaria, lo cual es distinto. Entonces, el propósito de buscar el orden sin monotonía, armonía no es monotonía, el propósito de darle orden a esta ciudad no es en absoluto imposible. Nosotros entre los mitos que tenemos montados, Caracas no la resuelve nadie, esto es ingobernable. Bueno, es que el que sea ingobernable lo han dicho hasta alcaldes, imagínate tú. O sea, alguien que se lanzó para gobernar la ciudad y que después de que es electo dice, no, esto es ingobernable, yo con esto no puedo. Bueno, pues entonces renuncia, mijo. O sea, abre el espacio para otro. Si nosotros superamos eso y pasamos de ciudad caótica a ciudad múltiple, y entonces la multiplicidad implica reconocer las partes, darle identidad y explotar ese carácter. ¿Qué es lo que le da identidad? Una de las cosas fantásticas es que cuando los hacendados deciden urbanizar, tienen unos tamaños bastante controlables, pueden hacer la operación ellos solos, llaman a un grupo de constructores y entonces dependiendo de quienes hayan llegado a La Guaira ayer, van a traerse un grupo de albañiles portugueses o un grupo de albañiles italianos y esos van a ser la Avenida Victoria o Chacao, o se van a traer a un grupo de albañiles vascos y esos van a ser las Mercedes o partes de la Florida. O sea, fíjate qué maravilloso que los fragmentos además tienen una identidad estilística. Identidad estilística que cuando progresamos, entre comillas, y cambiamos las zonificaciones,
se homogeneiza hasta la indiferencia. Entonces, dime tú, en este momento, ¿cuál es la diferencia sustancial entre Campo Alegre y la Castellana? Dos lugares, mi infancia la viví en Chacao, entonces eran lugares que visitaba con frecuencia, porque eran muy distintos entre sí. Y hoy en día se parecen perversamente y tienen sus espacios públicos clausurados por muros, porque no venció el temor. Y eso es espantoso. Recordemos que la hacienda de Santa Bárbara se llamaba El Miedo y con eso controlaba. Enrique, Eh, ya que has mencionado las autopistas y que has mencionado la hacienda de Doña Bárbara, El Miedo, vamos a hablar de esa propuesta tuya. Bueno, tú tienes fama de ser el hombre de las propuestas drásticas, ¿no? Pero son propuestas que son un producto de una profunda reflexión sobre el hecho arquitectónico y social, como hemos visto en esta mañana durante la conversación. Y bueno, una de tus propuestas es el desmontaje de la autopista, asunto que tú planteas como un mandato. Y te cito, pero la gente se asusta, agregas más adelante y no es para menos. Eh, Tú muy sabiamente pones como un ejemplo de la factibilidad de este proyecto la Avenida Bolívar, que es una autopista que se avenidizó, dices. Bueno, ujú. de los distribuidores que tanto celebramos otrora, tú también haces una lectura sorprendente y señalas como premonitorio lo amenazante de su nomenclatura de bestiario, el cien pies, la araña, el pulpo. Eh, bueno, tú dices que son construcciones fantásticas, muy bien hechas, pero que también son fáciles de desmontar. Bueno, querido Enrique, vamos, entrémosle a este hueso duro de roer y hablemos de estas Chévere. propuestas de desmontaje. Bueno, primero que nada, desde luego que cuando uno habla de cambio, eh, a la mayoría de la gente se le erizan los pelos de las uñas, porque hay una resistencia a... Eso es así, eso siempre ha sido así. No, eso siempre no ha sido así. Caracas no nació con una autopista en el medio creando una barrera. Caracas lo que tenía era un río, porque vamos a estar claros, el Guaire no es el Sena, este, pero no tenía autopista. ¿Por qué se hace la autopista al lado del río? Porque ese era un área que no le importaba a nadie, que no costaba gran cosa expropiar, porque no tenía muchos dolientes. La autopista, el mito de la autopista, cuando se hace además a partir de los 50, es que estamos en la era de la velocidad, ¿verdad? Tenemos carros y además nosotros tenemos gasolina barata, entonces, ¿qué nos importa? Vámonos de punta a punta, no sé qué, pirado. Bueno, la autopista se ha convertido en la vía rápida más lenta de la ciudad. Vive trancada. ¿Por qué vive trancada? Bueno, por afluencia de vehículos, porque no hay vías alternativas. Esto que yo estaba diciendo de conexiones entre las ciudades a lo largo de la ciudad. Y porque una vez que tú entras en la autopista, vamos a hacer un ejercicio facilito, ¿no? Tú entras en la autopista en Chacao. ¿Cómo haces para ir a las Mercedes? Tienes que llegar hasta el Rosal y desde el Rosal dar la vuelta hacia las Mercedes. No hay salidas intermedias, cosa que sí tiene ahora la Avenida Bolívar cuando se avenidizó, que es que tiene semáforos, porque también hay gente, ¿verdad? Humberto no es el único que camina. Hay gente que quisiera ir de las Mercedes al Rosal, que quisiera ir de Bellomonte Sur a Bellomonte Norte, que quisiera ir de los Ruices, zona industrial, a la avenida Miranda. Y eso está claramente comprobado. Eso no es una metáfora, no es, tú sabes que yo me estoy inventando pajaritos. Una de las trancas peatonales más grandes
es la conexión desde el Sambil al CCCT. Eso está lleno de peatones, mosca, peleando por un cachito de hacer así, para que no se lo lleve un motorizado, porque eso no está asumido. Avenidizar la autopista es muy fácil. Tenemos el ejemplo de la Avenida Bolívar, pero es que además no hace falta tener demasiada imaginación. Date un paseíto por la Avenida Río de Janeiro. Vamos a decir que está del lado de las Mercedes. Y cuando te toque pararte en una esquina, mira la calle a tu izquierda y mira hacia la derecha y vas a ver que esa calle podría tener continuidad. Y sigues y pasas el puente de las Mercedes y llegas a Bellomonte y te va a pasar lo mismo. Las calles que te vas a ir encontrando a la izquierda pudieran tener continuidad con las calles que te verías a la derecha. Lo mismo pasa entre el Paraíso y Quebrada Honda. O sea, la ciudad podría tramarse sin gran esfuerzo. Oye, pero imagínate tú todo el dinero que se invirtió en la construcción de todas estas alimañas, que si pulpos, arañas, cien pies, etcétera. Este, ¿Cómo vamos a perderlo? Eso es facilísimo, tú no tienes que perder nada. Todos esos puentes, y fíjense la próxima vez que pasen por ahí, no lo hicieron de un solo golpe. Hicieron los pilares soportan como una T sobre la cual se apoyan las vigas que hacen el puente. Eso se nota muy claro cuando están fallas de mantenimiento, cuando hace tiempo que no las pavimentan. Y tú cuando estás pasando suena tóquete, 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 porque tú estás pasando de una pieza a la otra. Pues igual que hubo una grúa para ponerla, puede haber una grúa para quitarla. Pero allá hay una posibilidad, también otra vez pensando un poco fuera de la caja, tratando de ver lo que no es obvio. Los distribuidores exigen mucha área, porque de la derecha tienes que ir para la izquierda, de la izquierda para la derecha, este tiene que pasar por debajo, no sé qué. Entonces toman muchísima área, mucha más área que una intersección entre dos vías. Incluso si es una redoma tipo la Plaza Venezuela o la Plaza Los Símbolos, el distribuidor toma muchísima más área. Cuando se liberara, tú tendrías unas áreas de parque maravillosas que podrías recuperar. Imagínate tú el parque que tendrías al pie de los dos estadios, el olímpico y el de béisbol. Y no hace falta que tumbes los pilares y las vigas. Ese puede ser nuestro foro, como el foro romano. Deja que se vayan esperolando con el tiempo y se caiga un pedazo y no sé qué. Oye, qué maravilloso espacio podría ser ese. Entonces, ya no tendríamos a Burle Marx, pero oye, paisajistas talentosos nos sobran para recuperar esos espacios como espacios públicos, que hoy en día son espacios negados al público. Negados al público porque incluso en algún momento se hizo un intento de conectar desde Bellomonte como a la altura de Banesco, cruzar el río y pasar por debajo de la autopista para llegar a los A los estadios. hay un paseo peatonal por ahí, Claro, ¿y de quién se Alto al atreve a Guaire. agarrarlo? ¿Quién se atreve a agarrarlo? Yo lo Porque está agarré en alguna solitario, época, te lo juro, pero eso es terrible hoy en día. pero eso está solitario. Una de las cosas fundamentales, volviendo a esta cosa del miedo, una de las cosas fundamentales para la inseguridad, contrariamente a la preconcepción generalizada, es
que haya mucha gente. Malandro será malandro, pero no es gafo. Él no te va a jalar la cartera en un sitio donde cuando vaya a correr, tú puedes meter un grito y otra persona lo detenga. Él prefiere la soledad, porque la soledad no deja indefensos a todos. La compañía, claro que siempre va a haber un carterista y siempre va a haber otras cosas, pero eso es parte de la vida. Pero la soledad es el mayor componente de la inseguridad. En estos espacios que se podrían crear, imagínate tú la maravilla de espacios que saldría en el Cien Pies a ambos lados, ¿no? Que entonces podría hacer que esa conexión peatonal tan transitada que viene de la estación de metro de Chacao, en realidad ni siquiera vienen de Sanvil, viene de la estación de metro de Chacao buscando la Merced, la zona de oficina de Chuao, etcétera. Oye, que en un momento dado tú pudieras traerte tu viandita y pararte en ese parque a desayunar y a conseguirte con alguien para caminar el resto con compañeros de oficina. O sea, eso es repensar por completo la ciudad. Pensar que es una ciudad, por eso me gustó tanto lo del ambiente ciudadano, que es una ciudad para los ciudadanos y no para los objetos concebidos para servir a los ciudadanos. Tal pareciera, bueno, pareciera no, es bastante explícito que nuestras ciudades, porque no es solo Caracas, lamentablemente eso de seguir el ejemplo que Caracas dio aplica a todo y el ejemplo de Caracas no siempre es tan positivo ni necesariamente bueno seguirlo. Así funciona el ordenamiento de todas las ciudades venezolanas, que tampoco es un invento venezolano, eso tiene una explicación histórica, era el state of the art en los años 50 y nosotros aquí lo aplicamos, íbamos a ser, o sea, los primeros, los más bravos y tal. Bueno, pero eso demostró estar equivocado. Y como dicen, solo los idiotas no cambian de opinión, ¿no? Y las ciudades que no se revisan pasan a ser ciudades estúpidas. Y eso, lo peor de la estupidez es que puede ser contagiosa. Oh, sí, cuidémonos entonces de esa estupidez, querido Enrique. Bueno, lamentablemente nosotros hemos llegado al final de nuestra conversación, una conversación de lujo, ¿no? Súper pedagógica, siempre Muy estimula bien. hablar con un arquitecto, porque bueno, todos en tanto peatones, no solo Humberto, siempre estamos cuestionándonos, ¿no? Preguntando el porqué de ciertas cosas en la ciudad. Y nada, pues Enrique nos ha ilustrado unas cuantas de esas inquietudes. Muy agradecidos, Enrique, por habernos Muy acompañado. agradecido yo a ustedes. Se nos quedó en el tintero lo de los Uy, objetos ópticos, pero eso es una buena excusa para volverlo Para a Para, ver. volver. para otra conversa, claro que sí. Muchísimas gracias por tu Ha conversación, sido Enrique. excelente, Excelente. Me ha gustado excelente, mucho. interesantísimo. Seguro que va para el segundo tomo de entrevistas. Sí. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Un honor tenerte aquí. Todo mío.